Hola, voy a hacer este vídeo con la finalidad de explicar un poco así a grosso modo, con carácter general, lo que sería, por ponerle un título al vídeo, la negociación colectiva en una empresa. Entonces, bueno, antes de entrar en materia sobre la negociación colectiva, pues voy a explicar en una primera parte, a modo de introducción, cómo surge el concepto de negociación colectiva. Entonces sería esos dos, ¿no? La primera parte de la introducción y la segunda parte entrar en materia. Para la primera parte hay que partir, como siempre, de la Constitución Española. La Constitución Española de 1978, que es la que tenemos, la actual. Marcó un antes y un después. Con la Constitución Española pues tendríamos a la aparición de una serie de derechos que antes no se tenían, y yo leyendo la Constitución pues he entresacado la que veis en la pizarra, ¿de acuerdo? Yo he entresacado el artículo 6, que habla sobre los partidos políticos. Se reconoce la existencia y la formación libre de partidos políticos, cosa que antes no existía. El artículo 7, los sindicatos. El 21, el derecho de reunión pacífica y sin armas. El 23, con sus dos apartados, se reconoce también derecho de participación en los asuntos públicos y el derecho de acceso según el principio de igualdad, que este aparece mucho en las oposiciones, ¿vale? Mérito, capacidad, publicidad e igualdad. La igualdad viene de aquí, del 23.2 de la Constitución. Luego el 28, que tiene también dos apartados, el del derecho a formar sindicato o sindicación, y el punto 2 es el derecho de huelga. La de sindicación sería a todos, mientras que la huelga sería solamente de los trabajadores en defensa de sus respectivos intereses. El 37, también con dos apartados, el 37.1, negociación colectiva, que es el tema de este vídeo, y el 37.2, derecho también de adoptar medidas de conflicto colectivo. Vale, están desperdigados. En todo esto estaría dentro del en el título preliminar estos dos, y esto en el título 1. Luego un salto al 149. El 149 son las competencias exclusivas del Estado. Son aquellas materias que son exclusivas del Estado, entre las cuales está el 1.7, que se refiere a la legislación laboral, con lo cual esto significa que toda la legislación laboral proviene con carácter básico de la legislación del Estado, a cumplir en todas las comunidades autónomas. ¿De acuerdo? Entonces las comunidades autónomas, cada una de ellas, con sus respectivos estatutos de autonomía, pues desarrollarán la legislación básica del Estado y la ejecutarán, o bien solamente la ejecución de la legislación básica del Estado, que en el caso de Andalucía en concreto, según dispone el Estatuto de Autonomía de Andalucía, no me acuerdo en qué artículo, es solamente competencia de ejecución de la legislación del Estado. Entonces, en base a esto, voy a coger un boli, apareció del 7 de los sindicatos, a partir de aquí, y del 28 puntos del derecho de sindicación. De estos dos apareció la Ley Orgánica de Libertad Sindical, ¿vale? Que es la 11/85, ¿vale? Ley Orgánica. Después del derecho de huelga ya existía el Real Decreto Ley 17/77, que junto con el derecho de conflicto colectivo. Si os dais cuenta, la huelga y el conflicto colectivo aparecieron antes de la Constitución Española del 78, fue en el 77, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, es decir, que fue anterior a la Constitución, un año antes,
Pero ¿qué pasa? Que como no tenía ningún artículo en contra de lo que establecía la Constitución, aunque fuera anterior, pues se mantuvo vigente y sigue manteniéndose vigente. ¿Vale? Esto del Estado, como siempre, como dispone el 149, del Estado y del Estado. Y luego el derecho de reunión, el derecho de participación y el derecho de negociación colectiva, estos tres, pues se recoge a grosso modo en el Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? En el Estatuto de los Trabajadores. Aunque a nivel del ámbito de la administración pública no se aplicaría el Estatuto de los Trabajadores, sino el Estatuto Básico del Empleado Público, ¿vale? Y en el caso del sector específico de la sanidad, pues sería el Estatuto Marco, ¿de acuerdo? Con lo cual esto sería el fundamento. Y ahora pasaríamos a ver la parte en cuestión, el desarrollo de la negociación colectiva. Y otra cosa, aparte de estas leyes de aquí, bueno, esto no es una ley, pero es una norma con fuerza de ley, ¿no? A nivel legislativo, son todas en base a la 149, son aprobadas todas por el Estado como establece la Constitución en base a esto. También aparece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿vale? Como legislación laboral. O sea que tendríamos esta en referencia a los sindicatos, esta en cuanto a huelga y conflicto colectivo, estas tres en cuanto a un poco de todo, hemos dicho derecho de reunión, participación, negociación colectiva, y luego a nivel de prevención de riesgos laborales, en aras a proteger de los siniestros en el ámbito laboral, pues tenemos la prevención de riesgos laborales, ¿vale? Todas a nivel del Estado en base al 149.1.7. Bueno, y pasaríamos a la segunda parte. En la segunda parte sería el esquema de lo que era la negociación colectiva. Por un lado tendríamos el empresario y por otro lado los representantes legales de los trabajadores, ¿vale? Este binomio, ¿vale? Esto en base a lo que hemos visto antes, la Constitución reconoce el derecho de reunión, que lo hemos visto antes, reunión, y el derecho de participación, pacífica y sin armas. Entonces, en asamblea o bien en asamblea se refiere sobre todo al ámbito empresarial, pero también puede referirse a la administración, que sería la mesa general o la mesa sectorial, depende de los sectores. En cualquier caso, habría una negociación colectiva, que también es otro de los derechos que vimos antes, colectiva, ¿vale? Y esta es la negociación colectiva. Puede que si hay acuerdo,
o puede ser que no hay acuerdo. ¿Vale? Puede ser que sí hay acuerdo o no hay acuerdo. Si sí hay acuerdo, se termina felizmente en un convenio colectivo o un pacto o un acuerdo, es decir, en un convenio colectivo. Convenio colectivo. Esto se refiere a la empresa, a una empresa. Si se refiere a la administración pública, pues habría un pacto o bien un acuerdo. Esto es en el ámbito de la administración, mientras que el convenio colectivo es en el ámbito de una empresa. Eso, si termina, como digo, habiendo acuerdo tras la negociación colectiva, pero si no se llega a ningún acuerdo, pues puede haber una huelga, ¿vale?, que está reconocida, como hemos visto antes, en el 28.1 o el 28.2, o medidas de conflicto colectivo, que también está regulado y está reconocido como derecho, ¿vale? Y ahora voy a desarrollar todo esto, ¿no? Porque, por ejemplo, la representación legal de los trabajadores, esto es, por una parte, están los delegados de personal, y si el centro tiene 50 más trabajadores, pues ya no se hablaría de delegado de personal, sino que se hablaría de comité de empresa, ¿vale? Que en el caso de la administración, pues tiene otro nombre, que es la junta de personal. Y a nivel de prevención de riesgos laborales están los delegados de prevención. Si tiene el centro 50 más trabajadores, sería, ya no se hablaría de delegado de prevención, sino del comité de seguridad y trabajo. Eso es. Pero bueno, y por otra parte, aparte de todo esto, en relación con lo dijimos antes en la primera parte de los sindicatos, pues también están los sindicatos. Así que están, por una parte, los representantes de personal, que sería los delegados de personal. Delegados de personal, o bien delegados de personal, o bien el comité de empresa. Comité de empresa, o la junta de personal en el caso de la administración. Representantes de personal. Y luego están los representantes de personal, pero en el ámbito específico de la prevención de riesgos laborales. En ámbito de prevención de riesgos laborales. Y en este caso están los delegados en prevención o de prevención. De prevención. Que cuando tiene, lo mismo que el comité de empresa, 50 o más, pues ya no se llama delegado de prevención, ya se formaría el comité de seguridad y salud, creo que se llama, ¿vale? Y por otra parte, a nivel individual, puede ser que se ha caído esto y se dobla la pizarra. Tengo que estar aquí sujetando. Y por otra parte están los sindicatos. Los sindicatos. Los sindicatos que forman en cada una de las empresas, pues tiene una sección sindical. Y donde están los delegados sindicalistas. Los delegados sindicalistas. Entonces son los distintos términos. Y aquí ya os presento una tabla en la que se observan las diferencias entre delegados sindicalistas y delegados de personal, ¿vale?
El delegado sindicalista pues surge en base a la Ley Orgánica de Libertad Sindical, mientras que el delegado de personal surge en base al Estatuto de los Trabajadores. El sindicalista es representante de su sección sindical correspondiente, mientras que el delegado de personal es el representante legal de los trabajadores de la empresa. El sindicalista es elegido por y entre los afiliados de su sección sindical, mientras que el delegado de personal es elegido por y entre los trabajadores de la empresa. Vale, en esta otra tabla aparece la representación legal de los trabajadores. Entonces, como decíamos antes, un centro de 50 o más trabajadores estaría representado por el comité de empresa, que tendría 5 miembros, que en el ámbito de la administración se le llamaría junta de personal, y tendría a nivel específico de prevención de riesgos laborales pues 2 delegados de prevención, ¿vale? De 101 a 250 pues un comité de empresa de 9 miembros o junta de personal, y 3 delegados de prevención, etcétera, ¿vale? Y si no llega el centro de trabajo a 50 trabajadores, pues tendríamos o un delegado de personal o 3 delegados de personal, ¿vale? Y en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, pues tendríamos en cualquier caso un delegado de prevención, ¿vale? Que en el caso de si tiene hasta un máximo de 30 trabajadores, el delegado de prevención sería el delegado de personal, coincidiría en la misma persona, ¿vale? Vale, y aquí tenemos una tabla de lo que hemos dicho también anteriormente, de las distintas regulaciones normativas aplicables a los distintos tipos de personal. El personal laboral ordinario, pues tendríamos el Estatuto de los Trabajadores en sus títulos 2 y 3. Mientras que al personal funcionario en global, el Estatuto Base del Empleado Público en el título 3, capítulo 4, y en el personal estatutario de los servicios de salud de las comunidades autónomas, es decir, el personal de ámbito sanitario, de hospitales públicos y centros de salud, o el Estatuto Marco en su capítulo 14. Vale, y aquí en cuanto al EB, que está dirigido al ámbito específico de la administración pública, pues aparecen en su artículo 37 las materias objeto que pueden negociarse, ¿vale? Todo eso, paráis el vídeo y lo veis. Y luego estaría también materias excluidas de la obligatoriedad de la negociación colectiva. Bueno, y aquí lo mismo, solo que aplicado en el sector específico del ámbito sanitario, ¿vale? Del Estatuto Marco. Objetos de negociación, todo lo que veis ahí, y luego las excluidas. Vale, y para terminar este vídeo, unas nociones básicas de la prevención de riesgos laborales. Entonces, en la parte de arriba aparece lo que es el plan de prevención de riesgos laborales, la definición legal, que es la herramienta, como veis ahí, la herramienta a través de la cual se integra la actividad preventiva de la empresa en su sistema general de gestión y se establece su política de prevención de riesgos laborales. Debe ser aprobado por la dirección de la empresa, asumido por toda su estructura organizativa, en particular por todos sus niveles jerárquicos, y conocido por todos sus trabajadores. Habrá de reflejarse en un documento que se conservará a disposición de la autoridad laboral, de la autoridad sanitaria y de los representantes de los trabajadores, e incluirá, bueno, bla, 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 ¿vale? Luego aparecen unas definiciones, lo que es riesgo, lo que es equipo de trabajo, lo que es equipo de protección individual y cómo se implanta el plan de prevención de riesgos laborales. En primer lugar, habría una evaluación inicial por parte del empresario, que es una obligación suya, de cada uno de los riesgos asociados a cada equipo de trabajo, y posteriormente la implantación de medidas preventivas ante evaluaciones negativas del primer paso, ¿vale? En fin. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Al final 20 minutos. Se acabó el tostón. Me deja muchas cosas por decir, pero si no se hubiera alargado 1 hora, 2 horas, y bueno, no es plan. En fin, bueno, pues nada, adiós.